Hola, 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 estimado oyente. Mi nombre es Luz Omaira González Bonivento y estoy acá por este medio para hablar y quizás debatir acerca de la discusión, o sea, de los encuentros y desencuentros que han habido entre la historia y la memoria, basándome, obviamente, en los documentos colgados por nuestro tutor de Introducción a las Ciencias Sociales, Ricardo Forero, en la actividad número 4. Entonces, las lecturas que mencioné anteriormente ofrecen diferentes enfoques sobre la relación entre la historia y entre la memoria, explorando los puntos de encuentro y tensión entre ambas como formas de comprender el pasado. Como ejemplo les voy a ir indicando cada una, les voy a ir explicando cada una, desmenuzando cada una y luego les realizaré al final de este podcast un análisis. Entonces primero tenemos a Yelin con su artículo en el 2001 llamado Exclusión, Memorias y Luchas. En este trabajo, en este artículo que presenta Yelin, analiza cómo la memoria se convierte en un campo de disputa política y cultural. Dice que a través de la memoria los grupos excluidos luchan por ser reconocidos y por validar sus experiencias y sufrimientos históricos, especialmente en contextos de represión o violencia de Estado en América Latina. La autora acá destaca que la memoria colectiva no es homogénea, ni tampoco es neutral. Es una construcción social que puede representar una forma de resistencia o de exclusión según quién la cuente y cómo se cuenta. Su análisis muestra cómo la memoria permite dar voz a los sectores excluidos, en contraste con una historia oficial que tiende a minimizar o invisibilizar esas voces. Luego se encuentra a Sánchez Jaramillo, Luis Fernando Sánchez Jaramillo, con su artículo publicado en el año 2005, el cual es llamado La historia como ciencia. Sánchez Jaramillo propone una reflexión sobre la historia como disciplina científica. Discute los principios metodológicos que distinguen a la historia de la memoria, destacando el rigor, la objetividad y el análisis crítico como elementos esenciales de la historia científica. En contraste con la subjetividad inherente de la memoria, la historia busca construir un conocimiento objetivo del pasado, aplicando métodos que permiten validar y verificar los hechos históricos. Sánchez Jaramillo argumenta que, aunque la memoria y la historia puedan parecer complementarias, es crucial diferenciarla para evitar que las interpretaciones personales o emocionales distorsionen, dañen la comprensión objetiva del pasado. Pasamos ahora con Jaramillo Uribe, con su artículo publicado en 1998, llamado ¿Para qué la historia? Esto es simple. Jaramillo Uribe plantea la función de la historia en la sociedad, explorando su papel en la construcción de la identidad colectiva y en la orientación de la acción social. Según el autor, la historia no solo permite comprender el pasado, sino que también guía las decisiones
y las acciones futuras de las comunidades. Para Jaramillo Uribe, la historia cumple un rol formador y normativo, el cual brinda ejemplos de conductas y sucesos que pueden servir como lecciones. Sin embargo, también reconoce que la historia, al igual que la memoria, es susceptible de ser interpretada y en algunos casos manipulada para legitimar ciertos intereses políticos. Por último tenemos a Villalba, con su artículo publicado en el año 2015 llamado Entre la historia y la memoria, debates actuales en torno a la reactualización del pasado. Villalba examina el complejo vínculo entre la historia y la memoria, analizando cómo ambas están en constante tensión. Villalba plantea que la historia y la memoria responden a funciones distintas. Mientras la historia busca analizar y documentar el pasado de manera objetiva, la memoria se centra en la experiencia subjetiva de quienes vivieron los eventos. La obra de Villalba sugiere que en tiempos de cambio o de crisis, tanto la historia como la memoria son convocadas para reconstruir y reinterpretar el pasado de acuerdo con los valores e intereses presentes. Esto genera debates y conflictos sobre qué versión del pasado se debe preservar y cómo se debe narrar. Ok, entonces, para concluir mi análisis de este podcast, como lo había mencionado anteriormente al principio de comenzar a hablar, mi conclusión es que en conjunto estos textos muestran que la relación entre la historia y memoria está marcada por tensiones y desafíos. La historia se presenta como una disciplina que busca objetividad y verificación de los hechos, mientras que la memoria se caracteriza por ser subjetiva y estar más conectada con la identidad y las emociones de los individuos o grupos. Sin embargo, ambos conceptos convergen en el hecho de que son fundamentales para la construcción de la identidad colectiva y la legitimación de las narrativas que estructuran la sociedad. La historia tiende a situarse como un conocimiento objetivo distante de las experiencias individuales y busca ofrecer una visión universal del pasado. En contraste, la memoria trae al presente el pasado vivido y resalta el valor de las experiencias subjetivas, muchas veces invisibilizadas en los relatos oficiales. Las luchas por el reconocimiento de distintas memorias, como argumentaba Yeilin, recuerdan, y el esfuerzo de los historiadores por evitar que la memoria distorsione la historia, como lo señalaba Sánchez Jaramillo, reflejan los encuentros y desencuentros entre ambas. Este debate plantea, esta charla que les estoy brindando, plantea los interrogantes sobre quién tiene el poder de narrar el pasado y qué consecuencias tiene esta narración en la construcción de la identidad social. Los textos concluyen que, aunque la historia y la memoria no pueden reemplazarse mutuamente, ambas son necesarias para entender el pasado de manera más integral.